Bueno, pues voy a hablar sobre cuántas lenguas hablará la IA cuando acabe con la humanidad. Y bueno, de hecho, decía Rafa, pues qué tema más interesante. Es un poco de trampa, ¿eh? Porque al final lo que voy a hablar es de modelos de lenguaje, idiomas de pocos recursos, investigación con unas pinceladas sobre riesgos. Pero bueno, para hacer la charla más amena, pues vamos a empezar por ese tema. Bueno, sobre la IA y la tecnología del lenguaje, me imagino que todos los que estamos aquí pues ya somos conscientes de lo que pasó en el 2022. Hasta entonces había habido unos tremendos avances en la tecnología del lenguaje, en temas como los que veis ahí, pero había mucha indiferencia. Yo contaba a mi familia, a mis amigos lo que hacía y bueno, pues no les interesaba mucho. De repente, hace año y pico salió ChatGPT y pasamos del negro al blanco. De repente había un interés desmedido y la inteligencia ya era sobrehumana, la de GPT, e incluso había cierta alarma sobre la amenaza existencial. De hecho, esto es cuando ha dicho Rafa que vamos a hacer un pequeño testeo, es para coger el pulso un poco de qué pensáis sobre esto del riesgo existencial para la humanidad. Creo que tenéis la herramienta de levantar el brazo, la mano, y me gustaría saber a ver si este tema os preocupa o pensáis que no es así. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Levanta uno, dos, tres, cuatro. Bien, va subiendo, 11. Bueno, me aparecen 66 que estáis atendiendo, pero hay uno que está repetido 10 veces. Ah, ya no está repetido. Ah, sí, sí que está. Bueno, no sé si estamos unos 60. Bueno, pues un 20%. En alguna charla me ha dado menos y sí que es verdad que parece que la comunidad en general pues ya estamos superando esta alarma inicial y ya está pasando, pero no es del todo cierto porque en ciertos círculos, esto es una noticia de la CNN de hace apenas un mes. Y en un informe que pidió el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues en este informe de esta empresa que se llama Gladstone AI, el informe subrayaba que sí, que era un riesgo evidente y que a partir de eh, cierta capacidad podían ser incontrolables. O sea que no está del todo superado. Yo voy a hacer primero una introducción a modelos de lenguaje. Yo creo que seguro que ya conocéis la mayoría de modelos de lenguaje, pero viene bien la introducción, pues por si hay alguien que sea neófito y también para distinguir muy bien la parte de los modelos de lenguaje de gran tamaño, la parte, digamos, del modelo base y del modelo instruido, que luego es muy importante para lo que voy a decir después. Y también, bueno, pues para conocerlos. Entonces, los modelos de lenguaje, para poder construirlos, pues hacen falta varias cosas. Las dos primeras, investigadores e ingenieros expertos. Ahora mismo hay un puñado de gente, cada vez más, pero que está preparado para hacer este trabajo bien. Supercomputación, millones de horas de GPU para hacer algo relevante. Y luego hay dos partes que son las técnicas, digamos, el algoritmo que adivina la siguiente palabra, que es el modelo base o preentrenado, para el que hay que recoger masas de texto usando redes neuronales. Y la segunda parte, que es el modelo instruido, donde vamos a adaptarlo para tareas y para interactuar con las personas. También se llama modelo chat. Bueno, voy a hacer rápidamente el modelo de lenguaje. Al fin y al cabo, la idea es que le damos un contexto, por ejemplo, esta noticia con su titular, y aquí debajo en el cuadro azul aparecen las palabras del texto. Entonces, el objetivo del modelo de lenguaje es adivinar o tratar de adivinar, o dicho de otra forma, aprende a ver cuáles son las palabras que hay en el texto. Entonces, la primera sería Apple, después, sabiendo que es Apple, con ese contexto sabría que es has, health, eats, Wonderlust, y así una a una vamos haciendo que aprenda cuál es la siguiente palabra. En este caso tiene contexto suficiente porque ya en el título ya le dice un poco de qué ver la noticia. Bueno, esto es súper aburrido para las personas no aprendemos así, pero está muy bien para que lo haga una máquina. Además, parece simple, pero este problema tan sencillo, pues para hacerlo bien, para darle una una estimación de probabilidad alta a las palabras que aparecen en el texto, hay que conocer muy bien el idioma, conocimiento del mundo, sentido común, razonamiento, y tiene que aprender todo esto para dar esta probabilidad.
Para ello hacen falta muchos ejemplos. Y bueno, para tener una idea de qué estamos hablando, pues GPT-3, que ya es antiguo relativamente, pues procesó 300.000 millones de palabras. Bueno, voy a usar los números americanos, estos serían 300 billones de palabras en el sistema americano. Llama 3, que acaba de salir la semana pasada, usa pues unas 50 veces más, 15 trillones en el sistema americano de palabras. Sobre todo Internet, libros y Wikipedia. Comparando esto con lo que lee una persona, pues hay varias estimaciones, entre 70 millones, 162 millones, pero bueno, más o menos sabemos que es alrededor de 1000 o, en el caso de Llama 3, 50.000 veces más. Claro, nosotros no podemos pasar 50.000 vidas para aprender el idioma, es decir, nos hace falta muchísimo menos, con lo que está clarísimo que aprenden de forma distinta. Pero bueno, es impresionante, primero, que puedan consumir estas ingentes cantidades de texto, pues hace falta las GPUs, y lo otro es que solo leyendo pues consigan hacer las cosas que hacen. Bueno, en la parte técnica, un modelo de lenguaje de gran tamaño no es más que una función que le das un contexto y te dice la probabilidad de distribución para las siguientes palabras, y lo que hay que hacer es organizar los ejemplos, entrada, salida, y ya pues tendríamos una función que la entrada tiene un contexto y tiene que predecir cuál es la siguiente palabra. Normalmente esto se hace de la probabilidad de distribución, cogemos la del máximo y esta sería la siguiente palabra que emitiera si está generando texto. Para esto se usan arquitecturas de transformers y de nuevo unas cifras para poner en contexto. El vocabulario ronda los 100.000 tokens hoy en día. Los parámetros GPT-3 tenía 175.000 millones y se calcula que GPT-4 tiene 1000 más. Se calcula porque no han publicado esta cifra, pero bueno, ha salido en algún blog. Esto en millones de las GPUs tampoco es público, pero hay estimaciones de lo que han gastado. Y bueno, GPT-3 había entre 2 y 5 millones. GPT-4 se rumorea que son 50 veces más, 40 veces más. Y Gemini Ultra, pues parece que todavía más. Gemini Ultra es el que hizo DeepMind y Google recientemente. La arquitectura de los transformers no deja de ser unas fórmulas con multiplicaciones, divisiones, alguna función lineal y sumas, no es álgebra digamos, de instituto. Y todo el conocimiento que tiene, pues se guarda en unos parámetros, en los W. Esto es unas fórmulas que simplifican mucho el transformer, pero bueno, no deja de ser alguna fórmula un poco más complicada, pero no dejan de ser todo esto. Y en estas matrices, esta ingente cantidad de números reales, pues son los que almacenan todo el conocimiento que tiene el modelo de lenguaje. Todo lo que está en estas matrices y, bueno, cómo se estiman los parámetros, pues hace un entrenamiento. Se organizan los textos en entrada-salida, definimos una función de pérdida y luego la minimizamos. Entonces, como antes, pues ponemos todos los textos de entrada en formato input-output. En realidad, el modelo de lenguaje lo que hacemos es organizarlo, todos los inputs a la izquierda en la entrada y los outputs en la salida desplazados a la derecha, con lo que cuando la entrada es 0 tendría que predecir upper, cuando la entrada es 0 y Apple tendría que predecir hash, cuando es 0, Apple y hash tendría que predecir health, y así sucesivamente. Así es como se organizan todos los ejemplos y se aprende. La función de pérdida es el cross entropy loss, y para una palabra y para un documento, pues la media del cross entropy loss. Para aprender esto hay un algoritmo que es muy básico, muy sencillo, que da una transparencia, que es el descenso estocástico de gradientes, donde hay que hacer calcular las derivadas parciales y simplemente mover los pesos hacia el punto de menor pérdida. Y esto es computacionalmente muy costoso. Esta parte que estamos diciendo no tiene casi esfuerzo manual, porque es recoger los textos, pero es computacionalmente muy costoso. Usar esto es trivial, simplemente ponemos en la entrada, por ejemplo, un prefijo como Apple hash health, y en el output pues vamos eligiendo la palabra con probabilidad máxima en este contexto, generamos its, luego cogemos Apple hash health its, generamos wonderlast, y así una a una el modelo de lenguaje va generando la palabra. Hay variantes, porque normalmente se hace por beam search, con lo que guardamos unas 10, 15, 20 hipótesis y generamos la más probable al final.
Y también es verdad que podemos usar el argmax o a veces usamos el sampling con temperatura pues para ver salidas más variadas. Pero básicamente es esto. Entonces, cuando estos modelos base ya se pueden usar, pero tiene bueno, se pueden usar de diferentes formas. Por un lado, podemos construir representaciones del texto, lo que serían embeddings textuales, y con esto hacer pues, búsquedas o varios procesos computacionales. También los podemos adaptar si tenemos datos etiquetados de una tarea que nos interesa, pues podemos hacer fine-tuning y los podemos usar para completar texto. El problema es que para este tercero, que es el uso más natural, pues la interacción no es muy natural, porque si quisiéramos, por ejemplo, saber cómo se llama el alcalde de Ibar, y le decimos, dime cómo se llama el alcalde de Ibar, este modelo de lenguaje está entrenado para predecir la siguiente palabra y no espera que después de una frase como esta aparezca el, el nombre del alcalde. Puede decir cualquier otra cosa, hagamos la pregunta o no. Digamos, no es práctico, usable, amigable para el usuario directamente. Lo que nos lleva, digamos, al segundo paso, que son las instrucciones y el alineamiento. Bueno, como no están preparados, pues generan texto que a veces no es útil y hay que saber cómo preguntarle cosas, porque hay que poner prefijos. Y además generan texto tóxico porque no están filtrados. Bueno, hay varios problemas más. Y por otro lado, lo que queremos es un modelo de lenguaje que sirva para todas las tareas que sean útiles. O sea, entrenarla para que haga cosas útiles. Y para esto, para hacer todo esto, pues hay dos soluciones. Una es el afinado con instrucciones, que vamos a ver en un momento, y el otro el alineamiento con las preferencias. Entonces, primero con las instrucciones, pues somos OpenAI, que es de donde he cogido esta tabla, definimos unos casos de uso y pedimos a gente experta en cada caso de uso, pues una tarea. Por ejemplo, esta de dar 5 ideas para ganar el entusiasmo en mi carrera. Esto es del tipo brainstorming. A otro usuario le pedimos que genere un texto y puede generar este que es más largo. Y lo que vamos a hacer es, una vez conseguimos muchos de estos casos de uso y la entrada y la salida, pues entrenamos el modelo de lenguaje como hasta ahora. Exactamente igual, ningún cambio. Palabras en la entrada, palabras en la salida. Aquí el trabajo computacional es relativamente pequeño, pero el trabajo manual sí que es muy costoso, el hacer estas instrucciones. Por otro lado, también podemos hacer preferencias, que es que, dada una tarea, mostramos soluciones a los voluntarios en manuales automáticas y pedimos a ese voluntario, a esa persona, que nos diga cuál prefiere. Y con esto lo que vamos a intentar es hacer que el modelo, entrenarlo para que genere aquellas que las personas prefieren. En realidad este proceso se llama alineamiento, se entrena un modelo de recompensas y se usa el modelo de recompensas para afinar el modelo de lenguaje. Esto es un poco más sofisticado, pero bueno, vamos a ver los pasos uno a uno. Vamos a ver el prompt anterior, 5 ideas. Esta es la salida manual, ya tenemos una. Y pedimos a nuestro propio modelo que genere con cierta temperatura pues varias salidas. Pues esta, por ejemplo, y esta otra. Como veis, hay variedad. Y lo que hacemos es, para este prompt y las 3 salidas posibles, pues pedimos a las personas o bien que digan cuál prefieren o que den la puntuación. En cualquier caso, digan la que prefieren o no, como vamos a hacerlo con varias personas, podemos obtener puntuaciones subrogadas indirectamente. Una vez hacemos esto, el proceso de alineamiento consiste en, primero vamos a entrenar un modelo de recompensas, que es básicamente ponemos esa entrada y esas salidas, y vamos a entrenar el mismo modelo de lenguaje que queremos mejorar, una copia de él, para que sea capaz de dar estas puntuaciones. Y en el segundo paso, vamos a coger el modelo de lenguaje original, vamos a hacer para las tareas, vamos a hacer que genere salidas y usando el que puntúa, el que hace de usuario, pues vamos a hacer por aprendizaje por refuerzo, vamos a hacer backpropagation, un paso hacia atrás, que mejore los pesos del modelo de lenguaje. Aquí nuevamente el mérito no está tanto en el trabajo computacional, sino en el trabajo manual, que es muy costoso. Muy bien, bueno, esto me sirve para la puesta en común un poco de cómo son los módulos de lenguaje de gran tamaño. En estas dos variantes, la base, que es propiamente la que es el modelo de lenguaje, y ya la instruida y la alineada, que ya es algo más que un modelo de lenguaje tradicional, que simplemente sabe cuál es la siguiente palabra.
Bueno, voy a aprovechar ahora el paréntesis, ya que he prometido hablar de la destrucción de la humanidad, pues para ese 20% que todavía piensan, bueno, que piensan que esto puede ser así. Bueno, yo soy bastante escéptico con que haya riesgo y voy a intentar de explicarlo. Bueno, lo primero es analizar cuáles son las causas. Lo primero es que el ChatGPT fue y todavía sigue siendo impresionante. Además, ha habido mucha exageración en algún artículo y en alguna forma de contar las cosas sobre capacidades sobrehumanas y capacidades emergentes para los que no han sido entrenados, que luego otros artículos han rebatido y han relativizado. Pero también hay varios factores. Bueno, lo primero, tenemos una atracción por lo destructivo y además Hollywood parece que nos ha condicionado para que estemos pensando que, vamos, que mañana igual no nos despertamos y en este caso sería por la IA, ¿no? También tenemos mucha tendencia a la personificación. Algún usuario de los primeros, fue un caso, un ingeniero de Google que estaba usando la versión de entonces, que era antes que la de OpenAI, la de GPT, que decía que estaba hablando con una persona, que aquello ya había cobrado, digamos, vida, igual no físicamente, pero sí electrónicamente. Y es porque ya con ELISA, las pruebas que se hacían en los 60, 70, aunque fuera un sistema basado en reglas, la gente tiene tendencia a querer hablar, ¿no? Con animales. Robinson Crusoe bueno, esta película de Tom Hanks, pues hizo un balón y hablaba con el balón y es como si le contestara. Pues tenemos esta tendencia. Hablamos también, los investigadores tenemos parte de culpa porque a veces hablamos de que los modelos leen, los modelos tienen propiedades, que es una inteligencia artificial, ya le llamamos inteligencia, aunque no en el sentido de las personas. Este es otro factor. Pero yo creo que el más importante, los otros son, digamos, un poco sociales o psicológicos, lo más importante es que los propios, gerentes y dirigentes de las empresas, el propio Sam Altman de OpenAI, han exagerado queriendo el riesgo. Son ellos mismos los que hicieron, el mismo Sam Altman, el que hizo un tour mundial con los presidentes de más influyentes del planeta, exagerando el riesgo y pidiendo una regulación. ¿Por qué pensamos muchos que es este interés? Pues para que con esta regulación lastren a la competencia. En algún momento se llegó a firmar una carta diciendo que había que parar todo el desarrollo de las IAs. A OpenAI no le importaba porque como tenía la mejor de su momento, pues le hubiera venido bien. Y además, yo creo que de alguna forma tapar riesgos más inmediatos. Este interés comercial, que es mucho, se juntó con un interés político. O sea, ¿qué más quiere un político, crea o no en lo que le están diciendo, que dar seguridad en un tema inerme? O sea, cunde la alarma y dice, bueno, ya os protejo yo, que es sencillo, porque en realidad no, el peligro no existe. Y todo esto ha llevado un poco a una ola de regulación que está subiendo tanto en Europa como en Estados Unidos, que a veces está bien, pero que en otros casos, pues bueno, hay que tener cuidado porque regular un peligro que no existe no es una cosa que tenga mucho sentido. Voy a desmitificar un poco, bueno, yo un poco con la presentación de los modelos de lenguaje ya desmitifica un poco esto, pero cualquiera que los use con un poco de cuidado, pues ya ve que ya está, lo sabe todo el mundo, tienen alucinaciones, falta la veracidad, incoherencia, no tienen sentido común, ni razonamiento, ni planificación, aunque lo aparenten, ¿sí? Hay muchos casos, a mí me gusta este, porque es sencillo, lo podéis leer. Está una persona diciendo cuánto es 2 más 5, ¿sí? Y el GPT del momento, igual ya lo han arreglado, este caso en concreto. Pero al final es una cosa de diseño. Dice que el resultado es 7 y el usuario lo contradice, y lo contradice tanto que, dada el sistema de OpenAI ya tenía instrucciones para que no contradiga demasiado al usuario, para que no se enfade y lo siga utilizando, y no tiene ninguna idea de qué cosas son ciertas y qué cosas no son ciertas. Simplemente con sus probabilidades decía que era 7 y no sabe que en las matemáticas dicen que 2 más 5 es 7, diga lo que opine su mujer o el líder religioso o el presidente del país. Y esto tiene mucho que ver con su incapacidad de distinguir qué cosas son ciertas porque lo son y qué cosas pues simplemente son de alta probabilidad. Al fin y al cabo no hace más que predecir la siguiente palabra y una vez que genera una palabra pues no
no hay vuelta atrás. Y es por diseño, esto no hay nada que ni dentro de un año, ni de 2, ni de 3, ni de 4, un modelo de lenguaje de los que he explicado va a hacer esto. Ahora mejor, pero no va a poder dar la vuelta a estas limitaciones de diseño. Bueno, ya se habla mucho de nuevas arquitecturas, pero bueno, tienen un problema, que es que si quieren aprender cosas como razonamiento van a tener que entrenar y mucho, y no está claro por dónde van a tirar, con lo que yo no es que sea pesimista, yo creo que habrá avances, pero van a ser avances limitados. No creo que haya un salto al menos no se puede predecir que haya un salto, igual que a veces se predice que va a haber un salto en otras áreas y luego no acaban de ocurrir, pues este de la IA súper inteligente más allá de lo humano, yo creo que no está de ciernes. Pero sí que hay riesgos reales. Estos pues también se ven por la prensa, ¿no? Los errores, no te puedes fiar de lo que produce. El humano tiene que estar al volante, o sea, no se puede fiar de lo que genera. Por muchas salvaguardas que pongamos a que no sea tóxico, pues son fáciles de saltar. Ahí está eh, una lista de artículos que va creciendo todos los años que te demuestra qué fácil han saltado las salvaguardas para generar texto tóxico o lo que sea. Tienen sesgos, lo que es un problema para su uso. Son herramientas formidables para desinformación. Como son útiles, sí que van a tener impacto laboral y social, y estas cosas hay que estudiar, el consumo de energía. Y luego ya un poco en la parte que vamos a cambiar ahora, después de esta introducción bastante larga, la verdad, pues la concentración de poder en empresas y países, pero bueno, la que nos interesa es un poco la concentración de poder en unas pocas lenguas o unos dialectos concretos y en la cultura. Bueno, sobre la cultura voy a decir poco, ¿eh? Un par de artículos, un par de ejemplos que han salido hace poco, que son interesantes, y esto es lo que el GPT-4 dice sobre qué es lo que hace alguien después de ir a un rezo musulmán. Dice que va a beber y la probabilidad de GPT pues era vino, whisky, pero incluso un modelo que se entrenó en los países árabes después del café, predecía tequila. Está claro que aquí hay una cultura detrás que no es la cultura la mayoría de digamos, la cultura mayoritaria entre los árabe parlantes. Y luego un ejemplo que me ha enseñado alguien del grupo, que lo ha puesto hace poco, es que este es de generación, pero bueno, como los sistemas de generación de imágenes son multimodales, también tiene un modelo de lenguaje detrás. Si pedimos, no se ve, pero aquí se pidió a Dalí que generara una chalaparta, y una chalaparta es lo que hay a la derecha, ¿sí? Unas tablas y dos personas tocando. Y algo sabía, porque el modelo de lenguaje ya habrá leído algo sobre la chalaparta, pero al generar imágenes, pues ha generado un instrumento que no tiene nada que ver con la chalaparta. Aunque hay manos. Y esto aquí lo que hay detrás es que hay poca representación de una cultura que no es tan grande como la global, por supuesto, y entonces funciona mal para estas culturas. Esto de alguna forma gráficamente pone pues, el riesgo que hay para las culturas menos globales y para las lenguas menos globales. Bueno, vamos a la tercera parte, que es a lo que pasa cuando tenemos un idioma de pocos recursos. Bueno, primero, ¿cuántos idiomas hablan los modelos de lenguaje? Hasta hace poco, relativamente, hasta hace 3 años, esto era un tema de investigación, cómo conseguir que un modelo de lenguaje hablara muchos idiomas, hacer NLP para muchos idiomas. Como sabéis, esa área de investigación, donde tuvimos aquí en el centro unos resultados muy buenos, pues básicamente se cayó, porque lo único que hay que hacer es mezclar, o sea, en realidad, sin hacer nada ya habla idiomas, porque tú haces un crawling de Internet y si hay suficiente texto te va a hablar en todos, hablar en comillas. Mira, ya soy yo el que ha personificado. Va a poder procesar diferentes idiomas, porque basta que haya en el entrenamiento. Aquí pongo lo del de Llama 3, la distribución de Llama 2, perdón. Llama 3 no lo han hecho público, donde era mayoritariamente inglés, 90%, pero luego había pues, un poco de estos idiomas, ¿no? Y solo con eso, con meter texto de esos idiomas, ya es multilingüe. Claro, pero la pregunta no es esa, ¿no? La pregunta no es cuántos idiomas habla o puede hacer, sino a ver cuántos idiomas habla correctamente. Lo pongo entre comillas porque no es fácil definir qué es hablar correctamente. O mejor aún, en cuántos idiomas funciona tan bien como el inglés, que es más útil, ¿no? GPT-4, por ejemplo, o cualquier otro modelo, en cuántos funciona también con el inglés. Por desgracia, no hay una respuesta ahora mismo, y esto es por varias razones. Una es que escasean los métodos, o sea, la evaluación de los modelos de lenguaje, y voy a pasar un rato con esto, no está consensuada, ¿no? No es muy fácil evaluar
si el GPT-4 habla correctamente el inglés o si GPT-4 funciona igual de bien en inglés o en español. Además, no solo en un idioma, o sea, perdón, sino qué dos modelos de lenguaje funcionan mejor en el inglés. Cogemos GPT-4 y cogemos Llama 3, por ejemplo, y no es fácil evaluar cuál funciona bien, porque ¿tan de bien en qué? Haciendo qué, ¿no? No es un tema sencillo y de hecho bastante controvertido, sobre todo con los intereses comerciales que hay. Y eso en un idioma, pero cuando tienes varios, ¿cómo puedes comparar qué de bien lo hace en un idioma y en otro, ¿no? No hay respuestas concretas, pero hay indicios, ¿sí? Aquí un paréntesis, porque la evaluación de los modelos de lenguaje es primordial. Si queremos avanzar, ya sé que son productos comerciales, pero si queremos avanzar en nuestro área, que es empírica, pues la evaluación sistemática y reproducible es primordial. Los modelos de lenguaje que hagamos, nosotros y nuestros compañeros de área, tienen que, cuando enseñan tablas de resultados, tienen que ser reproducibles. Tuvimos un ejemplo con los modelos de encoder only, los BERTs, y aquí hay un artículo donde se veía bueno, que la forma de publicar resultados y de bueno, la evaluación reproducible pues daba sus problemas. Y hicimos un trabajo bastante costoso y detallista para que se pudiera comparar los modelos entre sí. Bueno, vamos a hablar entonces de evaluación, un momento antes de pasar al resto de idiomas, evaluación en un idioma. Y ha pasado además, en nuestra área ha pasado, la evaluación ha cambiado un montón, porque la mayoría de los bancos de prueba tradicionales que teníamos tenían motivaciones lingüísticas o eran tareas de antes de los modelos de lenguaje grandes, y lo que ahora se están generando son tareas más naturales para las personas. Sobre todo los modelos instruidos, los modelos chat, al final son casos de uso, ¿no? Hazme un resumen o genérame eso, pues un brainstorming sobre las 5 ideas para mejorar mi carrera. Esto es todo algo totalmente nuevo. Evaluar texto generado es muy difícil, está sin resolver, entonces se han popularizado los bancos de prueba. Por ejemplo, uno de los datasets que más se usan para evaluar GPT-4 y compañía, pues es el Massive Multitask Language Understanding, que es tipo test. Hay 57 tareas y, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo donde la tarea está en el cuadro azul abajo. A esa pregunta hay 4 posibles respuestas y el sistema tiene que responder con la respuesta correcta. Aquí responde C, no he comprobado si es correcta, hace falta boli y papel, en mi caso al menos, no fui capaz de hacerlo de memoria. Y al sistema se le dan 2 ejemplos para que con in-context learning, sin entrenamiento, pues pueda responder lo mejor posible. Y así se comparan los sistemas. Aquí os doy una tabla que me ha costado relativamente cierto tiempo en conseguir, porque no creéis que es fácil conseguir esta información. Y además cada uno reporta sus resultados y luego hay gente que los trata de confirmar. Entonces, por aquí, por ejemplo, el mejor sistema en esta tarea, en este banco de prueba, pues sería Cloud 3 de Anthropic. Pongo aquí algún detalle más, no sabemos el tamaño. Luego está GPT-4, que se rumorea que es de 1,7 trillones, que funciona parecido. Luego está Llama 3 de Meta, que es bastante peor y funciona casi igual, perdón, bastante más pequeño quería decir, y funciona bastante bien. Luego está el Gemini Ultra de Google, que dieron un 90, pero era porque en vez de usar 5 ejemplos parece que usaba más. Está Recacore, que está bastante cerca. Y en negrita pongo los modelos abiertos. Aquí Llama 3, el de 400 billones, todavía no está entrenándose y anda este resultado. Ese no es público, pero Llama 3 de 70 billones sí. Bueno, ya se ve que con el tamaño baja. Está Mistral, Cogir, que ha puesto público el suyo, y Llama. Bueno, por ejemplo, si tomáramos esta evaluación, pues nos parecería que Commander de Cogir pues es malo, pero Commander es impresionante en la capacidad que tiene cuando lo asocias con herramientas de búsqueda como RAG y uso de herramientas, con lo que yo creo que es bastante, evaluar en un solo dataset como este, pues puede ser bastante peligroso, o sea, hay que hacer algo más. Bueno, de todas formas, hay una buena noticia en general, que a veces pasan las cosas tan rápido que no nos damos cuenta, pero la buena noticia es que ya no hay monopolio, cada vez hay más actores y además modelos abiertos que compiten con ellos. O sea que hace un año pensamos que OpenAI iba a ser un monopolio por muchos años y esto ya no es así. Claro, hay muchos más datasets, aquí pongo algunos.
y sigo con más en gris. Y hacen falta estos datasets pues, para poder evaluar, ¿sí? De alguna forma empírica, a ver cómo lo hacen cada uno. Hay el OpenLLM Leaderboard, donde evalúan los modelos abiertos. Aquí tenéis, por ahora Mistral es el que mejor lo hace. Está disponible y estos cargan los modelos y los ejecutan ellos mismos, con lo que es totalmente reproducible. Esto está muy bien. Pero hay que tener cuidado. Hay varios peros. Uno, ya hemos dicho que con esto no puedes evaluar un sistema generativo porque son tipo test la mayoría. Y luego hay otro que ya de paso hago un poco de propaganda, que es la contaminación. Algunos, por ejemplo, para MMLU, Sebastian Ruder pues, ha dicho que, claro, para empezar, MMLU tienes algunos errores, este banco de pruebas, el que he comentado, y además es del 2020, con lo que puede ser que algunos modelos recientes ya hayan leído el test, o sea, lo que tienen que contestar, ¿no? Y esto es lo que llamamos contaminación y estamos organizando un workshop en el ACL sobre este tema que científicamente es muy importante para que las conclusiones sean válidas. Bueno, ¿qué otra, aparte de los benchmarks o los bancos de prueba, qué otra opción hay? Pues bueno, está el juego de las preferencias, que es como en ajedrez, se ponen dos modelos a ejecutar para el mismo prompt, para ciertas tareas, y dejamos al usuario que elija el mejor. Aquí os pongo un prompt de Elo Arena, que está ahí el mail ahí abajo. ¿Quién era el último Shah King of Nepal? Y aquí tenemos dos resultados. Eh, Hace falta cierto esfuerzo en saber cuál es el correcto, porque tuve que mirar en Wikipedia, el segundo es el correcto. Y cada vez es más difícil, según los modelos de lenguaje son mejores, distinguir cuál es el bueno. Por ejemplo, está esta otra pregunta, que ya ni os pongo las dos contestaciones porque eran una parrafada bastante larga, y para saber cuál es el modelo de lenguaje mejor, pues no, hasta con algo superficial, hay que mirar bastante, con lo que la evaluación es bastante difícil. Esta evaluación ha llevado aún así es muy útil porque la gente va poniendo puntos y bueno, pues ya se ve más o menos cómo los modelos van mejorando con el tiempo. Esto es el eje es el tiempo. Y también se ve, pues buena noticia, que que los modelos abiertos están cerrando el margen. Otra buena noticia en general. Bueno, para acabar con esta parte de evaluación, pues los modelos base, pues la evaluación automática con bancos de prueba es muy usada y con los modelos chat, pues normalmente, aparte de la de bancos de prueba, hace falta la manual. No hay otra forma de saber si te están generando texto de la calidad de otros. Y esto es muy costoso. Bueno, el problema cuál es que ahora queremos hacerlo para el multilingüe. Y si ya es complejo hacerlo para los monolingües, pues aquí es todavía más complejo porque hay pocos benchmarks, porque cada vez más. Y que yo sepa, no hay ningún estudio de preferencias multilingüe. Aquí hay uno de los pocos de benchmarks en multilingüe, esto lo hizo el propio OpenAI con su propio sistema, con lo que no está sesgado contra otros sistemas. Se ve que el GPT-4 para el inglés en el MMLU lo hacía al 85% bien, pero luego va bajando, pues ya con el griego ya está en el 81 y esto sigue y va bajando. Entonces, si un usuario tiene acceso al GPT-4 en inglés y tiene acceso al GPT-4 en español y yo hablo los dos idiomas, pues tal vez pues preferiría usar la tecnología en inglés, ¿no? Porque me lo está haciendo bien. O en los alemanes, que muchos son bilingües, pues igual prefieren hacerlo en inglés directamente y esto genera un problema para los idiomas, que decir del resto que están un poco por la cola. Donde hay idiomas como el coreano, que son idiomas de muchos hablantes también. Bueno, pues la situación es preocupante. O sea, los modelos de lenguaje grandes pues no tienen sus problemas. Claro, ¿cuántos idiomas hablarán? Ese es lo que hablan ahora, ¿no? Entonces, claro, si queremos que haya modelos que hablen bien para un idioma X, pues lo podemos dejar en manos de las multinacionales, con la dependencia tecnológica que genera. Por ejemplo, puede que no se renueven los modelos que los hacen, ¿no? O que la calidad sea inferior. O podemos construir modelos propios. Esto es bueno porque desarrollamos tecnología, controlamos el modelo. Las necesidades son ingentes, pero bueno, puede ser una buena idea. Bueno, yo me voy a centrar en la parte científica, sobre todo en idiomas de pocos recursos. Uy, estoy viendo que me estoy alargando. Vale.
Bueno, hay varias preguntas científicas que es si queremos hacer un modelo de lenguaje grande para un idioma X con la misma calidad que en el inglés. Lo primero, si hay suficientes datos para los idiomas de pocos recursos, es una pregunta abierta, no sabemos si esto es posible. Podemos entrenar de cero y hacer un modelo monolingüe o hacerlo multilingüe. O podemos reusar un modelo ya preentrenado, que son muy costosos, y seguir entrenando con textos de ese idioma. Claro, esto sería el modelo, digamos, base, pero luego faltaría el modelo instruido. Ese también, ¿qué hacemos con él? ¿No? Y luego, claro, esto, para explorarlo bien, en vez de hacerlo idioma a idioma, hay un montón de idiomas, pues lo podríamos hacer por familias de idiomas, entonces dependerá de la cantidad de datos, la familia lingüística, codificación de caracteres. Claro, para hacer una estrategia, esto dependerá del presupuesto que tengamos, ¿no? Bueno, yo voy a obviar esto un poco, es una parte del análisis, pero aún así el espacio de exploración es inabarcable. Hay muchos idiomas, muchas formas de hacer esto y hasta lo que voy a contar ahora, pues no es exhaustivo. Voy a comentar trabajos puntuales donde se hace un modelo, es un tiro, ¿no? Un idioma y voy a hacer un modelo, a ver qué tal va. Y luego hay otros trabajos más interesantes donde se hace un barrido de diferentes estrategias y se puede comparar pues, y sacar conclusiones para ese idioma y ese barrido que se hace. Bueno, tenía pensado revisar un poco el español y el francés. Claro, estos idiomas son de muchos recursos, ¿no? Voy a usar la cantidad de datos que hay en Common Crawl. Si el inglés tiene casi la mitad de Common Crawl, que es eh, un crawling de todo Internet, pues el español es el sexto con 10 veces menos datos. No es de tantos recursos como el inglés, pero es de muchos. Pero bueno, voy a ir rápido porque me quiero centrar en los de pocos recursos. Hay hasta ahora poca cosa y no hay y poca evaluación pública. En francés también hay algo, pero no mucho. Está el Mistral, que habla bastante bien francés, y el Croissant LM, pero no es replicable, no está bien evaluado. Bueno, es difícil sacar conclusiones y yo, como he dicho, me voy a centrar en los casos de que haya menos datos. Entonces, el finlandés es interesante porque ya, digamos, estamos 100 veces menos datos que el inglés, 10 veces menos datos que el finlandés. Entramos en la zona de pocos recursos. Y además han hecho varios trabajos. Por ejemplo, cogieron los 38 billones de tokens que tenían para el finlandés, que es casi 10 veces menos de lo que había para GPT-3, bastante menos que trabajos posteriores. Ahí están los pocos recursos, ¿no? Y ellos definieron una evaluación, lo voy a comentar, y empezaron a entrenar desde cero un modelo monolingüe. ¿Qué les pasó? Que empezaron desde cero y fueron subiendo los resultados hasta el modelo de 7 billones, creo que era, y el de 13 billones, que es relativamente pequeño comparado con los de 170, pues ya no mejoró. O sea, llegaron entrando desde cero modelo monolingüe, pues llegaron a un techo que no podían pasar. No hay suficientes datos para pasar de esos resultados. En paralelo, cogieron un modelo que había en ese momento que era Bloom, de 176 billones, no es demasiado bueno, luego sacaron una comparativa con Llama 2, es bastante peor que Llama 2, que es más pequeño porque es, digamos, esto es anterior, luego posterior, y con que es esto de aquí, con este tiro que hicieron, este modelo 1, pues conseguían resultados mucho mejores, o sea, con las mismas cantidad de tokens, y entrenando este modelo, o sea, inicializando el modelo con los pesos de Bloom y haciendo continual pre-training, siguiendo entrenando, pues llegaban a esos resultados. Y mucho mejor. Posteriormente, hicieron otra prueba el mismo grupo, que es Poro. Esto es más reciente, es de este mes. Y entrenaron desde cero, pero añadiendo mucho inglés y bastante código. ¿Sí? Aquí están un poco las proporciones de inglés y de finlandés. El finlandés lo visitaron los textos en finlandés 4 veces y el inglés pues cogieron 500 billones, que es bastante. Y esto es lo que va a ver el modelo en la entrada. Y aquí vieron, está aquí como este sol, que siendo un modelo más pequeño que Bloom, pues lo hace bastante mejor. Bueno, que esta técnica parece bastante interesante. Hay un problema que es que no comparan con ningún modelo de los buenos, ni con GPT-4, mm, ni con estos modelos grandes. Y bueno, cuidado con las conclusiones porque esto es peligroso generalizar, ¿eh? Luego veremos un poco sobre esto. Vale, ahora os voy a contar otro caso, que es el de euskera. En el euskera,
bajamos en proporciones y ahora es 10 veces menor que el finlandés, 1000 veces menor que el inglés. Ya vamos hacia la zona de muy pocos recursos, donde estaría el bantú, donde ya es el último que reporta Common Crawl, y ya pues hay bastantes menos recursos. Claro, la mayoría son así. La idea de investigar sobre el euskera, el finlandés, el interés que tiene es que las conclusiones son para esa banda de datos, ¿no? O sea, para un montón de idiomas que están en esa banda de datos baja, digamos. Y detrás del bantú, pues están el resto, casi 6000 y pico idiomas que tiene Ethnologue y que tendrán presencia en Internet, todavía menor que la que hay para el bantú, pero bueno, ahí están esos idiomas. Lo que aprendamos para el euskera, digamos que se puede generalizar, entre comillas, a falta de otros datos para esos idiomas. Bueno, aquí tenemos 4 billones, o sea, 10 veces menos que el finlandés. Intentamos entrar en un modelo monolingüe, no tenemos los gráficos porque eran unos experimentos preliminares, y vimos que con una primera versión que hicimos con el software de GPT-3 y con 400 millones se quedaba como el finlandés, que lo leímos más tarde, fue posterior, pues veíamos que pasaba igual, con el monolingüe desde cero no funcionaba bien. Entonces intentamos hacerlo con un modelo preentrenado. Generamos lo que llamamos LACHA, que son los modelos base, no son instruidos, son modelos base abiertos de 3, 13 y 70 billones. Bueno, LACHA, para quien no lo sepa, es una oveja autóctona con la que se hace el queso Idiazábal, y está basado en Llama 2, que como ya he dicho al principio, pues es sobre todo inglés y luego un poquito de español. Lo que hacemos es seguir entrenando con los 4 billones de tokens que hemos conseguido para el euskera, y usamos algo de inglés. Y esto es interesante para evitar que el catastrophic forgetting del inglés, e incluso luego veremos, bueno, luego comentaré que es bueno para que lo haga bien en euskera también. Esto lo pudimos entrenar por un proyecto que conseguimos de EuroHPC con un montón de horas. Todavía tenemos un montón de horas por gastar, pero bueno, con eso fue posible hacer el de 70 billones, que ahora mismo es el modelo entrenado más grande que sepamos en España. Para los bancos de prueba voy a pasar, no es igual del mayor interés, pero nos preocupaba mucho poder tener bancos de prueba públicos para que otra gente reproduzca y que sea más de uso. Voy a comentar uno que es de proficiency, o sea, de competencia lingüística, donde ahí está en euskera, pero básicamente la pregunta es: cuando entras en un restaurante, ¿qué le dices a otro que está comiendo? Y pues estas son las 4 opciones, y pues tendría que decir en euskera la que es B, enjoy. Y así varias. Bueno, tenemos otras de reading comprehension, de comprensión lectora, de preguntas de trivia, y otro de oposiciones sobre normativa de la UPV. Y luego otras dos que ya estaban hechas de antes, el Exterior Close, el Belebele, y bueno, luego hay alguna más, pero bueno, no me voy a centrar en los resultados. Bueno, lo primero es que no hemos visto el techo, es decir, con los datos que tenemos, los modelos más grandes, el de 70 billones, es notablemente mejor que el de 13 billones, con lo que nos lleva a suponer que si tuviéramos un modelo más grande, por ejemplo, si llama 3, el de 200 billones, lo pusiera en público, pues seguramente mejoraría, lo que es buena noticia. Mucho mejor que llama, lo que bueno, es esperable porque había visto poco euskera. Y sorprendentemente, o al menos para nuestra sorpresa, ya era mejor que GPT 3.5 en todo, y mejoraba GPT-4 en capacidad lingüística, lo que no nos esperábamos. Digamos, tenemos una línea de investigación y no esperábamos un resultado tan positivo tan pronto. Y en el resto, pues no. Vale, como voy mal de tiempo, voy un poco a pasar un poco. Bueno, si comparamos las lecciones del finlandés, porque al final queremos hacer conclusiones científicas, ¿no? Entonces, desde cero un idioma ya se ve que mal. Desde cero con inglés ya se ve que al finlandés salió bien. Con una estrella, porque no sabemos comparado con GPT-4 si es tan bueno o no. Nosotros lo tenemos por hacer. Y entrenar desde uno preentrenado, pues a ellos no les sale tan bien, a nosotros sí, pero claro, es que Llama, aquí tenemos la evaluación de Bloom y de Llama. Los finlandeses se basaban en uno que iba muy mal, 46, y el nuestro en 67 en
leaderboard de Hugging Face, de OpenLLM. Entonces, bueno, esto puede ser. Y es verdad también que no usaban inglés para impedir catastrophe forgetting. Bueno, entonces parece que bien. Sobre las preguntas que nos hemos planteado al principio, pues claro, teniendo en cuenta el finlandés y el euskera, esta banda de tamaño, pues ¿hay suficientes datos para competir en calidad con el inglés? Pues bueno, somos optimistas. Habiendo visto que GPT-4 en euskera lo hemos alcanzado y que todavía hay margen de mejora porque nos basamos en un Llama 2 de 70 billones que era bastante peor que el GPT-4, pues somos optimistas y con Llama 3 todavía más. ¿Conviene partir de cero y traer modelo monolingüe? Pues no parece. ¿Es mejor hacerlo multilingüe? Pues sí. Ya digo, para los idiomas de pocos recursos, ¿eh? ¿Mejor partir de un modelo preentrenado? Pues nuestra experiencia es que definitivamente sí. Las otras dos preguntas, pues esto hace falta investigación. No hemos llegado a las fases de instrucción, esperamos empezar pronto, pero ahora mismo no llega. Bueno, he dejado fuera muchos más ejemplos. De hecho, yo tenía pensado para este seminario pues, hacer un barrido más potente de lo que ha pasado con otros idiomas, sobre todo los de pocos recursos, porque hay algún estudio. También hay estudios que mejoran el crawling, el preproceso, continual pretraining, combinación de modelos, que serían relevantes, pero bueno, no había tiempo en este webinar. Y lo que sí os quería comentar es que para nosotros es importante, aparte de sacar modelos buenos, es importante investigar. Aquí hay una lista incompleta de temas de investigación que vamos publicando en los mejores congresos. Estamos teniendo bastante éxito. Estos son los del 2024 y un par, por ejemplo, en cómo mejorar el crawling para tener más corpus para el euskera. Y otro donde combinamos modelos, que es otra técnica que se puede usar para mejorar los resultados. Tener un modelo grande para el inglés y combinarlo con uno más pequeño para el euskera. Hicimos alguna prueba en, eh, en monolingüe y va bastante bien. Y bueno, y otros temas que hay aquí. Y como veis, aunque se suele decir que desde que están los modelos de lenguaje de gran tamaño es difícil investigar en NLP, si uno tiene un poco de ojo en qué temas investigar, pues bueno, es posible publicar en los mejores congresos con bastante esfuerzo, pero así lo es. Tenía aquí un ejemplo de uno de estos artículos, pero bueno, está citado antes, o sea que me lo voy a saltar. Bueno, para acabar, os quería comentar algo del centro de investigación. Más que nada, bueno, lo de la cátedra, que tenemos GPUs, pero bueno, esto más o menos ya lo ha dicho Rafa en el comienzo. Y bueno, quiero eh, resaltar que yo soy el que da la charla, pero los que han hecho el trabajo duro están aquí en esta foto. Y también que esto ha sido hecho en colaboración con el proyecto Ikergaitu, que financia el gobierno vasco, el proyecto Ilenia, que financia el Ministerio de Transformación, y parte de este trabajo es conjuntamente con nuestros compañeros del BSC, CENID y CITIUS, con los que colaboramos en Ilenia. Y bueno, ya he mencionado que parte de las GPUs vienen del HPC. Muchas gracias. Muchas gracias, Eneco, por la magnífica charla. Bueno, tenemos todo el foro con los micrófonos apagados, pero da como el aplauso tradicional que damos después de la charla, porque realmente ha sido súper interesante la cantidad de trabajo que hay detrás y todas las posibilidades todavía de trabajo que nos quedan. Y vamos a pasar al turno de preguntas. Así que si alguno queréis hacer alguna pregunta, tengo alguna por escrito, pero si tenemos alguna en directo, os doy paso ahora. ¿No? De momento no os animáis. Bueno, voy a hacer la que tenemos por escrito. Gonzalo Martínez pregunta que, ¿cuál es tu opinión del uso de datos sintéticos para entrenar los futuros modelos? Y si es posible que sea la gallina de los huevos de oro y podamos entrenar mejores futuros modelos como si fueran self-recursive improvement. Y que si crees que se llevará a posibles problemas de vías o perjudicaría a nuestras lenguas. Por ejemplo, un bias claro hacia el inglés. Bien, bueno, si uno tuviera, hay casos en los que los datos sintéticos irían muy bien. Por ejemplo, si tienes un idioma con pocos corpus, pero un muy buen traductor automático, pues iría bien. Lo que pasa es que muchas veces la cantidad de corpus que hay para un idioma van están correlacionados con la calidad de los traductores. Entonces, bueno, es una línea que hemos pensado.
Y esto valdría sobre todo, en todo caso, para lenguajes de pocos recursos. Si lo que quieres decir es que GPT-4 se retroalimente, yo creo que al revés. Hay trabajos en traducción automática donde se ve que si alimentas un traductor automático con texto traducido automáticamente, pues va degenerando a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que no sería la vía para mejorar, digamos, un modelo para el que hay gran cantidad de datos. Muy bien, otra pregunta que también hace Gonzalo es que si te ha entendido bien, no existen evaluaciones de las capacidades de escribir el modelo, riqueza léxica, estilo, etcétera. Y te pregunta que, qué motivo piensas por el cual no es posible hacer estas evaluaciones. Pues que puede que haya, pero son evaluaciones indirectas, es decir, si quieres, lo que hay muy poco son, o bien se lo das a una persona para que te diga qué tal lo hace, o, o si no, tienes que comparar la salida de dos sistemas para saber cuál es mejor. Ahora mismo tiene una calidad que a las personas les cuesta decirlo, y estos métodos automáticos en los que en nuestro centro también hay, pues para medir automáticamente la calidad de un texto, pues yo creo que ahora mismo la calidad del detector de calidad de texto igual es menor que la calidad del generador de texto, con lo que no sería muy útil. Soy un poco escéptico. Tiene que ser muy bueno el- la evaluación automática que evalúe la riqueza léxica o el estilo. Tendría que ser muy bueno, de muy buena calidad para que sea útil esa, eh, esas medidas. Muy De hecho, bien. hay otra forma de evaluar modelos de lenguaje que no me da tiempo a comentar, que es usar un modelo de lenguaje para evaluarlas, que es lo que hace mucha gente. Usa GPT-4 para evaluar los modelos y le da un ranking de modelos según un evaluador de GPT-4. Y esto es porque hacerlo a mano es súper costoso. Y claro, el problema es que el evaluador automático tiene que ser evaluado. Entonces, ¿quién evalúa el evaluador automático, no? Y si te basas en GPT-4, pues siempre saldrá GPT-4 como el mejor. Entonces, ahora mismo no hay solución, más que el trabajo manual, quiero decir. Muy bien. Doy la palabra a Alberto Román, que tiene una pregunta. Hola, buenas. No sé si me escucháis. Sí, Sí, sí. perfecto. Eh, Buenas, Eneco, muy interesante. ¿Tú crees que todo este trabajo que estáis haciendo con los lenguajes se puede aplicar, por ejemplo, a otros corpus todavía más pequeños, ¿no? Por ejemplo, los tipos de modelos más especializados que se están haciendo para abogados o para otras profesiones de ese tipo, ¿no? ¿Crees que esto, yo no sé, yo al verlo me ha parecido que tiene mucha aplicabilidad en otros dominios más especializados, ¿no? Como para hacer modelos más, eh, bueno, no sé si decirlo personalizados o centrados, ¿no? En resolver un problema más concreto. Sí, de hecho, para el modelo de lenguaje, bueno, en el caso de que tú tienes un modelo preentrenado, que yo creo que es lo que tiene sentido, ¿no? En vez de hacer uno para derecho con solo texto de derecho, pues igual no tiene mucho sentido porque perderías parte de la riqueza del lenguaje, ¿no? Que puedes aprender de otros. Bueno, si partiéramos de un modelo preentrenado en lenguaje común, digamos, el español, y luego lo quisieras especializar en un dominio concreto, pues harías, digamos, lo que aquí llamamos el continual pre-training, ¿no? Usar el preentrenado y luego seguir entrenando en el nuevo. Para el modelo de lenguaje, estos nuevos textos que le vienen es un dominio, pero si le dieras de otro idioma, pues también es como si fuera otro dominio para el modelo. De hecho, técnicamente es el mismo proceso. Conceptualmente no lo son porque el dominio, digamos, del derecho estaría más cerca del castellano común que el euskera del castellano común, pero, por ejemplo, si estás entrenando un modelo del portugués basado en uno del castellano, pues también está cerca. O sea que hay cierto paralelismo. Y las técnicas, aquí no he hablado, pero cuando uno continúa entrenando con un idioma nuevo, hay ciertos problemas porque el catastrophic forgetting está ahí. O sea, estás machacando los pesos con nuevos datos y tiendes a pisar los pesos que había antes, ¿no? Y puede dejar de funcionar bien para unas cosas. Y este problema lo tiene también cuando vas a un dominio nuevo. O sea que técnicamente, digamos, las tripas de las técnicas que hay que estudiar y que investigar para hacer bien la adaptación a un nuevo idioma, pues son casi las mismas que para la adaptación de un nuevo dominio. La diferencia es que en un caso el dominio está más cerca
del base y en el otro está más lejos, pero ahí sí, tienes toda la razón, hay una conexión muy evidente. Muy bien, muchas gracias, Neco. Y ahora le doy la palabra a Pablo Gamayo, que también tiene la mano levantada. A Pablo, cuando quieras. Hola, hola, ¿me oís, no? Sí. Sí. Sí, vale, hola, ¿qué tal, Eneco y Rafa? Bueno, muy entretenida la charla, súper, y bueno, muy interesante. Dos preguntas breves, una un poquito más técnica y otra más más de curiosidad, a ver lo que piensas. La primera es el tema de oversampling para las lenguas con pocos recursos. No sé si habéis hecho alguna prueba sobre la repetición de los ejemplos y tal, para tener más, para tener más cantidad de corpus, sobre todo con el euskera. Si habéis probado, o sea, hasta cuánto repetir, ¿no? Cuánto oversampling hacer. No sé si tenéis datos sobre eso. Y la segunda, ya la hago ya rápido también, así ya está hecha, es sobre abierto o cerrado. ¿Qué piensas sobre el hecho de que Meta haga todos estos modelos, que gaste una barra basada de dinero para hacer modelos abiertos frente a Google o OpenAI, que son cerrados? Nada más, era eso. Bien, la primera pregunta es muy buena. En parte, claro, yo me quedo un poco en la motivación, porque solo hemos visto dos ejemplos, finlandés, euskera, y hay unos artículos que sí que estudian un poco lo de la repetición. Aquí pasa el problema de que el campo de exploración es inmenso y el coste de hacer experimentos es también inmenso, porque igual dices, bueno, pues para poder costear los experimentos voy a hacerlo con modelos pequeños. Pero claro, no sabes si esto va a generalizar a los grandes. Tenemos un problema ahora mismo para explorar estos temas. Entonces uno lo que hace es leer los artículos de gente que ha hecho algo parecido, pero que nunca son muy concluyentes. Yo creo que hay, leyendo artículos y las buenas prácticas, digamos, pues uno puede empezar a sacar conclusiones, pero claro, cada idioma es distinto. Por ejemplo, la distancia que hay del euskera al inglés es superior que la que hay del inglés al neerlandés, por poner un ejemplo, por un lado, y por otro, no sabes muy bien cuántas veces repetir. Entonces, en nuestro caso no hemos hecho un barrido de todo esto. Vale. De hecho, hemos añadido inglés, pero la proporción de inglés-euskera al hacer el continual pre-training, pues no es una cosa que hayamos investigado. Simplemente, de alguna forma, es cruzar los dedos, leer artículos y intuiciones. Y bueno, yo ya he comentado una cosa, que es que la importancia de tener expertos. Tenemos la suerte de contar con Miquel Arteche, que está al 20% con nosotros y el 80% en RECA. Y entonces, bueno, pues cuando te sugiere, ¿no? Tiene sugerencias, pues bueno, pues no todo está publicado. Hay un problema ahora mismo, que los que más saben de estos temas a veces están en empresas y no publican lo que están haciendo. Y es una pena, porque preguntas como la que haces tú, seguro que ellos pueden tener experimentos que fueran útiles para contestarla. No hay más que quemar GPUs, Paulo. Hay que hacer experimentos. Pero lo bueno es que, como no está publicado, son temas de interés son experimentos que hay que hacer y que hay que publicar. Y el segundo tema, sí, Sí. perdón. No era eso, la segunda, sí. Y pues no sé, yo espero que los de Meta sigan poniendo públicos. Yo creo que es una estrategia empresarial que han tomado por la delantera que les llevan el resto. Pero bueno, la verdad es que hay más empresas que han tomado la misma vía, ¿eh? Coger también lo ha puesto, pero bueno, lo ha puesto non-commercial. Coger. Pero bueno, también es un modelo muy bueno y que funciona bastante bien en euskera, por ejemplo, igual es de los mejores, aunque no hemos hecho ninguna prueba empírica, simplemente pruebas. Y es lo que decía de la evaluación, que a veces la gente tuitea, pues este modelo es mejor que este porque he hecho esta prueba, pero claro, luego hay que hacer muchas pruebas para saber si es mejor. Pero sí que hay ahora mismo, más que el problema ser obtener un modelo base bueno sobre el que continuar entrenando, es cuál de ellos elegir, porque hay varios y cada vez mejores. Y yo espero que sigan haciéndolo así. Vale, muchas gracias. A ti, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Le damos la oportunidad de preguntar a Luis Fernández Daro. Cuando quieras, puedes preguntar, Luis.
Vale, muchas gracias. Gracias, Eneco, por la presentación, muy interesante. Yo tengo dos preguntas, una es técnica y la otra más bien personal. La técnica tendría que ver con los modelos de lenguaje pequeños. Hace poco salió Phi 1, Phi 3 y bueno, dicen que es casi comparable a modelos mucho más grandes como GPT-4, ¿no? Entonces, o GPT 3.5. Entonces, no sé si cuando hicisteis vuestros experimentos de entrenamiento, también considerasteis modelos más pequeños y quizás alguna selección mucho más exhaustiva de los datos, como se supone que es el ingrediente secreto, uno de los ingredientes secretos de Phi, que saber escoger desde el principio. Phi ha sido un modelo que ha dicho que solo con escoger bien los textos, ¿no? No me acuerdo, textbooks is all you need o algo así, creo que era la primera versión de Phi, si habéis hecho algo por el estilo. Y la segunda tiene que ver más con, bueno, quizás la situación aquí en España. Hace poco se comentó desde el gobierno que se iba a entrenar el primer modelo de lenguaje así súper grande en castellano. Y bueno, al final, aparte de las razones que pueden haber políticas y económicas, pues eso ha ido a parar a una empresa, ¿no? No, en vez de a grupos de investigación. Entonces, ¿cuál sería tu opinión desde los grupos de investigación? ¿Qué deberíamos de estar haciendo o cómo deberíamos de, no sé, o organizarnos o formarnos o lo que sea para no perder este tren? Porque al final parece que solo las grandes empresas son los únicos que pueden hacer estas cosas. Grupos con recursos muy superiores a lo mejor pueden plantearse hacer ciertos modelos, pero como que el resto que no puede, ¿qué se puede hacer, no? O sea, es decir, ¿cómo nos podemos organizar quizás desde las universidades para colaborar o para trabajar de tal forma que no venga una empresa y entre en el primer modelo súper grande en castellano en lugar de por lo menos estar involucrada la universidad allí? Mm. Bueno, Luis, vaya pregunta que me has hecho. Bueno, Quizás políticamente incorrecta, sí, pero sí, no, bueno, ya te comentaré algo. Sobre Phi 1 y Phi 3, pues en su momento, bueno, una cosa que nos preocupaba cuando cogimos el modelo base del hacha era hacer un benchmark, porque ahora uno puede coger investigadores de otra parte que tengan más GPUs que nosotros o que tengan interés, pueden coger todo nuestro setting, o sea, llamados, los benchmarks, los corpus, y rehacer los experimentos y tal vez probar otras técnicas o como ha dicho, o como ha sugerido Paulo, pues hacer una prueba de cuántas veces ver los tokens en euskera y cuánto de inglés meter. O sea, pueden hacer, y esto es importante porque para avanzar en el campo científico no hay otra. O sea, esto es empírico, hay que hacer pruebas. Y por eso escogimos la HA2 y por su licencia, porque luego está el objetivo de que se puede usar, ¿no? Perdón, escogimos Llama 2, perdón. Y, y entonces la hacha, por la licencia que tiene Llama, pues es casi, no es totalmente abierto, pero casi. Con Phi no me acuerdo ahora por qué no elegimos Phi, eh, pero hay un problema, que es que la selección de datos es más fácil para el inglés. En el euskera no tenemos más remedio, porque si con los de pocos recursos y encima vas echando texto, pues no sé si es replicable lo que se puede hacer para el inglés para otros idiomas. No lo sé. Pero sí que es verdad que hay un montón de opciones. Y por ejemplo, ahora mismo no te puedo decir por qué no escogimos el Phi en ese momento. Y, pero seguramente sería porque llamados era mejor en ese momento. Claro, ahora ha salido un Phi 3 que es mejor y se podían volver a hacer pruebas. Esto es lo que pasa, es lo del campo de exploración de nuevo, que no tenemos GPUs para hacer todo el barrido de posibilidades. Pero sí que hemos hecho un benchmark completo, o sea, un reproducible y donde uno ya puede explorar ciertas técnicas, que es una cosa que nos preocupaba. Sobre la otra pregunta, bueno, no sé si el modelo que anunció Sánchez, quién lo va a hacer, porque lo ignoro. Salió IBM, pero no sé si lo van a hacer ellos o cómo se va a hacer. sí, que Eh, finalmente lo va a hacer IBM. sí, pues no lo sé, sí, no sé si es así, ¿eh? Pero sí que hay una cosa que podemos avanzar todos sin esperar a que el gobierno dé un paso. Bueno, tengo recomendaciones para el gobierno y una es que debería de reunirse de los mayores expertos en este área. Como, digamos, que cuando uno quiere hacer avanzar la investigación en física, pues ¿a quién pregunta primero? Pues a los mejores físicos del área que haya que hacer ese laboratorio enorme, ¿no? Pues yo creo que en este caso es igual.
para avanzar en modelos de lenguaje no es solo el objetivo de hacer el mejor modelo, sino es que en el país los expertos se formen y los mejores expertos diseñen bien esto que es tan costoso, porque es un juguete muy costoso. Y yo creo que esa es una recomendación que haría, que no, que no sé si escucharán. Y luego por la segunda parte, los que estamos en la academia, pues no tenemos más que lo de siempre, pues pico y pala. Hay que conseguir GPUs. En otros países, el acceso a GPUs, bueno, el EuroHPC tiene convocatorias públicas. Entonces tú presentas un proyecto y te dan GPUs. En España, Red.es, pues también tiene una convocatoria. Entonces presentas un proyecto y te dan. Yo creo que tendría que ser más ágil. Hay países como en el Reino Unido y los países nórdicos donde a todos los doctorandos, solo por ser doctorandos de una universidad reconocida, si lo piden, automáticamente se le da acceso a GPUs. Y dependiendo de que el director diga, pues a este le hacen falta más, a este menos, pues van dando así. Y proyectos más ambiciosos, pues hay un sistema, por ejemplo, el ministerio, cada vez que da un proyecto del Plan Nacional, si hay necesidades de GPU, pues podría haber una casilla, ¿no? Porque la red de computación española es semipública o totalmente pública. Entonces el gobierno podría decir, bueno, pues si a esta persona le vamos a dar un proyecto para hacer modelos de lenguaje en el plan nacional, pues vamos a darle GPUs también. No qué es lo que haría yo, o darle dinero para que tenga GPUs. Yo esto, y el resto, pues con las GPUs que tengamos a mano, pues a encontrar temas de investigación, que los hay, que es que no es fácil porque ha cambiado tanto en nuestra área. Bueno, Luis, no sé si me estoy alargando, pero me has hecho una pregunta complicada de responder y de muchos ángulos, pero Gracias. bueno, eso es. Muchas gracias, Luis. Y bueno, vamos a ir terminando porque bueno, hay que agradecer a Eneco que normalmente las charlas las damos de duración de 1 hora, pero ha estado dispuesto a estar un poco más. Y una última pregunta que tengo aquí de Francisco Casacuberta. Francisco, cuando quieras puedes hacer la pregunta y ya con esta pues vamos acabando. De acuerdo, ¿me oís? Sí. Sí, Estupendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Eneco, por tu charla, ha sido muy interesante. Me ha gustado. Eh, bueno, iba a hacer una pregunta, pero de la última respuesta leí en la prensa hace 2 días que el centro, el BSC de Barcelona, va a generar o va a montar un modelo de lenguaje para el castellano que además tiene un nombre, creo que es ARIA. Salió en la prensa, no desconozco los detalles y quién está detrás, salvo que es el centro este de Barcelona Supercomputing. ujú. Y sí, mi pregunta era sobre la aplicación de los modelos de lenguaje a la traducción. Concretamente, me ha llamado la atención lo que has comentado, el experimento que habéis hecho, de que partiendo un modelo de lenguaje de una lengua, puede ese modelo de lenguaje hacer fine-tuning para otra lengua con unos pocos datos, pero la cosa va muy bien si añades datos del idioma original. Entonces, mi pregunta era, ¿eso también es extendible para la traducción? Es decir, cuando se utilizan modelos de lenguaje para traducir. Em, sí, bueno, la verdad es que ahora este área está un poco en ebullición, el Sí, usar modelos de lenguaje para traducir, sí, porque el último, como ya sabrás, el último workshop de MT ganó GPT-4, un grupo que simplemente ejecutó GPT-4 sí, sí, y lo debió de ganar. Lo que es opaco, es como cuando usas un producto comercial, no sabes lo que hay detrás. exacto. Sí, Hay sí, una estrategia que no he tenido, que es la que usaron para el francés en Croissant del LM, donde añaden también corpus paralelos. Y eso es por la idea esta de que el modelo de lenguaje, pues como parece que con tantos parámetros aprende de todo, pues también le enseñas a traducir. De hecho, ya aprenden a traducir, sí, pues con sí. textos que se le pasa ya traducen con cierta calidad, ¿eh? Sí, sí, tengo 2 doctorandos que los están utilizando Sí, y sí, sí, hay uno, sobre todo el MT5, creo que es, funciona muy bien, francamente comparable con nuestros propios traductores, entrenados por nosotros. sí. Lo que no sé si están, si les han dado datos de traducción, esto lo ignoro. El MT5 ahora.
Alguno de ellos sí que lo han entrenado para traducción también, explícitamente. Creo que sí, creo que sí. De alguna forma tiene sentido, porque si un traductor solo ha visto un traductor automático al uso, solo ha visto memorias de traducción, pues le falta mucha comprensión del idioma, porque solo ha visto esas memorias de traducción. En cambio, si le das a un modelo de lenguaje que, digamos, ya ha visto texto en esos dos idiomas, encima le das todas las memorias de traducción, pues es normal que lo haga mejor. Bueno, al menos, no es que, claro, después de visto todo el mundo es visto, ¿no? Pero tiene cierto sentido que lo haga mejor. Sí, sí, sí. Y lo que hemos hecho en el euskera de tener que meterle inglés con el euskera para que no se, digamos, para que el euskera no pise los pesos del modelo preentrenado y siga haciéndolo bien, esto es bastante común, ¿eh? Y también está unido a que algunas de las capacidades o conocimiento que tiene, yo creo que lo sabe en el otro idioma. Entonces hay como una transferencia de lo que sabe para un idioma, lo sabe para otro, lo que es enriquecedor y es por eso hacer un modelo monolítico de un idioma, yo creo que no, quitando el inglés, Sí, para el resto no sería una, bueno, igual para el castellano también, porque es tan grande el castellano que no lo sé, sí, pero sí. para el resto de idiomas, porque uno, por ejemplo, la capacidad de hacer problemas matemáticos, pues si lo aprendes en textos en inglés y luego ya sabe el modelo más o menos las correlaciones que hay entre texto en inglés y texto en euskera, pues algo llegará al euskera sobre problemas matemáticos, que es uno de los benchmarks Claro. comunes que se usan. Entonces tiene todo esto sentido. Ujú. Esto Muchas es lo gracias. bonito, que hay mucho por explorar. Ahí Sí, sí, todavía no se sí. comprende bien y no todo es hacer el mejor modelo de lenguaje. No, no, Hay un montón de problemas donde análisis y que luego puede llevar a mejoras, pues está el camino abierto. estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por tus preguntas y vamos a ir finalizando esta conferencia agradeciéndoos a todos vosotros que hayáis estado presente en la charla de Eneco y, como no, pues agradecer a Eneco su disponibilidad total para la charla, incluso para extender un poco el tiempo que habitualmente dedicamos a la charla y, bueno, felicitarle por esta fenomenal charla que nos ha abierto un poco un panorama en el cual se abren líneas de investigación y aunque también algunas dudas, ahí había algunas preguntas que han quedado en el tintero, que han venido por la parte escrita relacionadas con el tema del copyright, infringir el tema de copyright y el tema legal de la reglamentación IA en Europa frente a otras países que podemos estar en desventaja, que podrían haber sido también muy interesantes de tratarlas en esta conferencia, pero bueno, como decimos, el tiempo da para lo que da. Y bueno, cerramos aquí la charla de hoy y sí que invitaros también a la próxima charla que tendremos el 30 de mayo a la misma hora. Como sabéis, solemos hacerlo los últimos jueves de cada mes, que dará Álvaro Barbero sobre el alineamiento de modelos de lenguaje. Como veis, estamos cogiendo una temática relacionada prácticamente con los modelos de lenguaje en general, que lo vemos en las revisiones de artículos y en los proyectos que se van desarrollando, que es lo que está cogiendo auge hoy en día en temas de la inteligencia artificial generativa. Bueno, pues lo he dicho, llegamos hasta aquí y reiterar el agradecimiento a los asistentes, tanto como al ponente como a Eneco, por haber participado. Muchas gracias y nos vemos el próximo día 30 de mayo. Gracias, Rafa, y gracias a todos por estar hasta tan tarde. Muy bien, muchas gracias.